Muy buenos días, queridos compañeros. Yo voy a ser el profesor de la clase de Matemática 1 de forma virtual que va a estar con ustedes. Y bueno, vamos a comenzar dando un pequeño repaso debido a que algunos de ustedes vienen de algunas instituciones que probablemente no han cumplido en su totalidad lo que es el programa que exige el Ministerio de Educación, o tal vez hayan personas dentro de ustedes que habrán dejado de estudiar algún periodo de tiempo y necesitan volver a retroalimentar, ¿verdad? O alguna otra circunstancia que se puede dar. Van a ser un par de clases de repaso, las que hemos pensado dar, para después adentrarnos a nuestro tema inicial, que va a ser el que verdaderamente, con el que verdaderamente ustedes van a comenzar la carrera y que les va a dar la base para cualquiera de las otras disciplinas que ustedes van a pues continuar. Bueno, el repaso lo vamos a comenzar primero con este tema, los tipos de números. El objetivo de esta clase es pues que ustedes identifiquen los diferentes tipos de números, cómo estos se agrupan y cómo estos se le aplican las diferentes propiedades matemáticas básicas. Bien, pues ya habiendo dicho el tema y el objetivo de la clase, vamos a comenzar. Lo primero que les quiero decir es de que los números nosotros los vamos a clasificar en 5 tipos. 5 tipos de números. Cada uno de ellos es un subconjunto menor del otro. Por ejemplo, los números naturales están dentro de los números enteros. Son un conjunto pequeño de los números enteros. ¿Ya? Los números enteros están dentro de los números racionales. Y así hasta llegar a la clase número al tipo número 5. Bien, vamos a comenzar por dar la definición. Vamos a comenzar con los números naturales. Los números naturales siempre o casi siempre se simbolizan por una n. Por una n, ¿verdad? Y vamos a darles la definición ahorita de los números naturales. Dice que son todos los números mayores que 0, que sirven para contar. No pueden tener parte decimal, fraccionaria, ni imaginaria. Bien, analicemos bien lo que nos dice la definición. Bueno, antes de eso hay que entender dos cosas, ¿verdad? En algunos textos, algunos autores toman el 0 dentro de los números naturales, pero nosotros no lo vamos a hacer. En nuestros textos no tomamos el 0 como un número natural. Habrán otros autores que muy probablemente lo harán, pero nosotros adoptamos esta convención. Entonces, analizando la definición, son todos los números mayores que 0 que sirven para contar. No pueden tener parte decimal, fraccionaria ni imaginaria. Bueno, la definición nos dice todo. Si son todos números mayores que 0, quiere decir que no tomamos al 0. Y comenzamos desde 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque, acuérdense, no podemos decir 1.2 porque la misma definición dice que no puede tener parte decimal. No puede tener parte decimal ni fraccionaria. No puede ser un imaginario. Entonces, por lo tanto, sería 1, 2, 3, 4, 5, así este llega al infinito. Hay que ver que cada número natural tiene un sucesor.
Por ejemplo, el sucesor del 1 sería el 2. El sucesor del 2 sería el 3. El sucesor del 4 sería el 5 y así sucesivamente. Ahora, ¿cuáles no serían números naturales? Por ejemplo, números naturales no serían el 10.1. ¿Por qué? Porque tiene parte decimal. El 10.2 igual tiene parte decimal. El 10.3 tiene parte decimal. Entonces, por lo tanto, no sería, como se llama, no sería un número natural. Solo serían estos números. 1, 2, 3, 4, 5 serían los que pertenecen al conjunto de números naturales. De ahí los que tienen parte fraccionaria no serían. En eso tenemos que estar bien claros. Bueno, en este punto creo que no hay mucha explicación. Como repaso, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente tipo de números. Dijimos que son 5. Obviamente hay que repetir, son 5 tipos de números en lo que vamos a clasificar nosotros los números. Son 5 tipos. Ya comenzamos por el primero, que decíamos que eran los números naturales, que su símbolo es la n. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el segundo tipo? Son los números enteros. Vamos a leer la definición, pero primero vean que los números enteros se simbolizan con una Z. Con una Z. Es bien importante, esto nos sirve, los símbolos nos sirven para poderlos agrupar como conjuntos, subconjuntos y saber a qué nos estamos refiriendo. Vamos a dar un repaso de eso cuando nos toque ver la parte de conjuntos. Ese va a ser un repaso muy pequeño. Pero por el momento contiene saber de que para los números enteros nosotros vamos a simbolizarlo con una Z. Ahora, ¿qué nos dice la definición? Incluye al conjunto de los números naturales, al cero y a sus opuestos, los números negativos. Por ejemplo, veamos bien. Los números que son enteros, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, serían números enteros. ¿Por qué? Volviendo a la definición, incluye al conjunto de los números naturales. O sea, el conjunto de los números naturales, acuérdense, eran aquellos de 1 para arriba que no tienen parte decimal. Al 0, dice, incluye al 0 y a los números negativos. Menos 1, menos 2. Pero hay que aclarar algo. Tampoco tienen que tener parte imaginaria, decimal ni fraccionaria. Entonces, por ejemplo, aquí venimos, por ejemplo, menos 1000 sería un número entero. Menos 1.000.000 sería un número entero. O sea, aquí venimos desde menos infinito hasta más infinito, contando todos aquellos números que no tengan parte decimal ni tengan parte imaginaria. Entonces, lógico, sería menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Serían números que pertenecen a los enteros. Ahora, ¿qué números, por ejemplo, no pertenecen al conjunto de los números enteros? Menos 10.1 no pertenece. ¿Por qué? Porque tiene parte. ¿Ves? Tiene parte decimal. Aquí lo vemos bien claro, tiene parte decimal. Menos 5.2 tampoco, porque tiene parte decimal. 1.2 tampoco tiene parte decimal. ¿Ya? Entonces entenderíamos que son aquellos números que no tienen parte decimal ni fraccionaria y que vienen desde el menos infinito hasta el más infinito. Entonces, acuérdense, cada uno de ellos va a tener un sucesor. Bien, ahora, habiendo aclarado los dos tipos de números, que son los números naturales y los números enteros, vamos a pasar a explicar los números racionales.
los números racionales se simbolizan por una Q. Ahí lo pueden ver la Q. Y vamos a ver qué nos dice la definición. Son aquellos que pueden expresarse como una fracción de dos números enteros. Oigan bien, son aquellos que pueden expresarse como una fracción de dos números enteros. Luego nos dice, se presentan en la forma de P y Q, con P y Q enteros y Q diferente de cero. O sea, entenderíamos por eso que van a ser números racionales todos aquellos que se puedan expresar en forma de fracción de dos números enteros. Pero siempre y cuando Q sea diferente de cero. Ahora, aquí hay que tomar esto con cuidado. Hay que tomar esto con cuidado porque no solo es así nomás. También hay otras condiciones que hay que cumplir. Ya las vamos a ver un poco más adelante. Pero en la primera definición serían: los números son aquellos que pueden expresarse como una fracción de dos números enteros, se presentan de la forma como P y Q, con P y Q enteros y Q diferente de cero. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Bien, vamos a ver. Ahora, estos números son bien utilizados en diferentes formas de ejemplo. O sea, se usan comúnmente. ¿De qué manera? Por ejemplo, aquí nos dice el texto donde si P y Q son positivos, dice, Q indica el número de partes en que se partió la unidad patrón. Sirven para representar primero una unidad patrón. Una unidad patrón podría ser un pastel. Podría ser un pastel o una unidad patrón. Vamos a dar un ejemplo de ello. Por ejemplo, vamos a primero a decir que un pastelito es nuestra unidad patrón. Podría ser otro ejemplo. En este momento vamos a tomar un pastel. Dice, donde dice, si P y Q son positivos, Q indica el número de partes en que se partió la unidad patrón. Y P, el número de estos pedazos que se están tomando. Por ejemplo, si vengo yo y parto la unidad patrón en dos, ¿ya? ¿Qué pasaría? Entonces, un medio, por ejemplo, indicaría que el patrón o unidad se dividió en dos partes. Y de ella se tomó una. Por ejemplo, ¿qué nos indicaría este número racional? Nos indicaría, por ejemplo, primero, vemos el denominador, la unidad patrón se divide en dos partes. ¿Y cuántas partes tomamos de la unidad patrón? Tomamos una parte. ¿Ya? Entonces tomamos un medio de la unidad patrón. ¿Ya? La unidad patrón se dividió en dos partes, pero nosotros tomamos una de las partes en que se dividió. Bien, esa es una forma comúnmente utilizada, que la gente normalmente utiliza números racionales para querer expresar, por ejemplo,
partes de una unidad patrón. De una unidad patrón. Es importante entender esto, es importante entender esto. Entonces, miren el ejemplo. Miren el ejemplo. Son aquellos que se pueden expresarse como una fracción de dos números enteros. 1 y 2 son los números enteros. Son dos números enteros. Dice, con P y Q enteros, como habíamos dicho, y Q diferente de 0. Aquí Q es diferente de 0. Donde, si P y Q son positivos, Q indica el número de partes en que se partió la unidad patrón. El pastel lo hemos partido en dos. Y P, el número de estos pedazos que se están tomando. Tomamos un pedazo. Entonces, eso es lo que nos está indicando este número. Eso es lo que nos está indicando. Y el ejemplo. Por ejemplo, dice, un medio indica que el patrón o unidad se dividió en dos partes, que es lo que indica el denominador, y de ella se tomó una, es lo que indica el numerador. Hay que entender bien esto. Bueno, ejemplos de números racionales. ¿Cuáles serían? Un cuarto, 3/4. Por ejemplo, un cuarto es igual a 0.25. Este es un número racional. Es un número racional. Bueno, vamos a ver más de los números racionales, porque este tema es bien importante entenderlo. Es bien importante entender. Bien, siguiendo con el tema, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en el párrafo anterior nosotros habíamos dicho que los números racionales los podíamos expresar por medio de una fracción de dos números enteros y los exponíamos como P entre Q, entendiendo que Q tenía que ser diferente de 0. En la definición anterior, nosotros miramos de que prácticamente cualquier número, ¿cómo se llama? Racional, que se podía expresar de esta manera, digamos, cualquier número que se podía expresar de esa manera era un número racional siempre y cuando Q fuera diferente de 0. Eso decíamos en la definición anterior, pero decíamos también que no era totalmente cierto, y ahora vamos a ver por qué. Ahorita vamos a ver por qué no es totalmente cierto eso, ¿verdad? Vale, ahora, lo que vamos a hacer ahorita, y lo que nos va a decir nuestro texto, dice, con el objetivo de caracterizar de otra forma los números racionales, se analizará el cociente que resulta de efectuar la división entre el numerador y el denominador, observando los siguientes ejemplos. Va bien. Vamos a observar qué pasa cuando nosotros tenemos ese número racional, ¿cómo se llama? Y vamos a hacer la división. Vamos a analizar el cociente de los dos números enteros, de la división de los números enteros. Bien, 602 y 125 son los números enteros. Si ustedes se fijan, 125 es diferente de 0. Bien, entonces cumplimos con la definición anterior que dimos. Cumplimos con la definición anterior. Veamos ahora qué pasa. El resultado de la división nos da 4.81600. Esto es bien importante verlo ahorita.
es bien importante verlo ahorita. Por ejemplo, si ustedes tienen 4.8100, 0.81, 0.81600, si ustedes se fijan, aquí el 0 se repite sucesivamente. Aquí hemos puesto puntos suspensivos para indicar eso, ¿verdad? De que se repite, ¿verdad? ¿Ya? Sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que si nos fijamos bien, cuando comienza nuestra parte decimal del número racional, muy probablemente comenzamos con números aleatorios, pero llegamos a una parte en que los números se repiten. El mismo bloque de números, el mismo patrón de números se repite. En este caso solo es un número el que se repite. ¿Cuál número es? El 0. Miren. 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces, hay que entender esto. Siempre que nosotros, los números racionales son aquellos que se pueden expresar como una fracción de dos números enteros siempre y cuando Q sea diferente de 0, pero que la división, que al dividir ese número y analizar el cociente, nos tenemos que dar cuenta que en la parte decimal llegamos a un punto donde hay un patrón repetitivo de bloques de números. Eso es importante. Si no hubiera un número que se repite, si no llegáramos en la parte decimal a un valor que se repite, a un bloque de números que es repetitivo, entonces ese número no es racional. No es un número racional. Eso es bien importante porque nos va a dar la diferencia del número racional a otro tipo de número. A otro tipo de número. Entonces, aquí hemos puesto ejemplos de números racionales. Y miren, por ejemplo, un tercio. 1 es un número entero, 3 es un número entero, está expresado como una fracción, 3 es diferente de 0. Pero ¿qué pasa? Miren, cuando hacemos la división, el 3 se repite. Llega a un patrón, a un bloque de números repetitivos. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo, en el tercero. Por ejemplo aquí, miren, tenemos 338 entre 99. ¿Cuánto nos da este resultado? 3.41, 41, 41, 41. Miren, aquí se repite el mismo bloque. Este mismo bloque que ahora es de dos números, miren, se repite. Por lo tanto, si es un número racional, Ahora, veamos bien. Otro ejemplo. 451 dice. Entre 12. 451 entre 12. Es igual a 37.58, Aquí, ¿qué podemos ver? Que los primeros dos números no se repiten, pero llegamos a un patrón repetitivo que sigue infinitamente. ¿Ve? Entonces, por lo tanto, es un número racional. Miren por ejemplo el ejemplo número 5. 1 entre 7, 0.142857, 142.857. Miren, aquí hay un patrón que se repite, un bloque de números que se repite. Miren, ¿ya? Y así sucesivamente.
así sucesivamente. Entonces, siempre y cuando los números cumplan con esta característica que acabamos de ver ahorita, son números racionales. Y esto lo expresamos de esta manera, como aparece en la guía que ustedes ya leyeron. Se puede apreciar que a partir de algún número, después de la parte decimal, oigan bien, se puede apreciar que a partir de algún número después de la parte decimal, oigan, a partir de algún número, no siempre vamos a comenzar con el patrón repetitivo. Muchas veces pasa una cierta cantidad de números y después llegamos a que hay un bloque repetitivo, como en este caso, o como en este caso. Por ejemplo, aquí pasaron 3 números y ahí llega un punto repetitivo. Aquí pasaron, por ejemplo, 2 números y llega a un bloque repetitivo. Entonces, dice se empieza a repetir indefinidamente un bloque de números. Estos números se repiten hasta el infinito, indefinidamente, dice. Entonces hay que tener bien claro eso. Y aquí saca los ejemplos. El 0 en el primer ejemplo, como podíamos ver, el 0 en el primer ejemplo, el 3 en el segundo ejemplo, el 41 en el tercer ejemplo, en el cuarto ejemplo y en el quinto ejemplo. En este caso, por ejemplo, en el cuarto ejemplo el 3, y en el quinto ejemplo podemos ver que 142, 857. Entonces ahí podemos ir viendo que esa característica es la que marca a los números racionales. Ahora, vamos a analizar otra parte que nos dice la guía. Lo anterior sucederá siempre que se realice la división entre el numerador y el denominador de un número racional. ¿Ya? Siempre que nosotros efectuemos esta división, tiene que pasar eso. Tiene que pasar eso. Y por eso hay que entenderlo. Ahora, nuestra guía nos dice cómo se le va a llamar a este bloque. Dice, a estos bloques de números que se repiten se le llama parte periódica de un número racional. Parte periódica. ¿Cuál sería, digamos, la parte periódica? Para este número sería este. La parte periódica, por ejemplo, para el caso de un tercio sería este. ¿Ya? 3. La parte periódica para él sería 41, 41. La parte periódica aquí sería 3, 3, 3. Y aquí sería 148, 857. O sea, se refiere a la parte periódica a la parte que se repite. Fíjense, a estos bloques de números que se repiten se le llama parte periódica a un número racional. Así que cuando ustedes les digan, escriban la parte periódica de un número racional, ya saben que van a escribir la parte que se repite. ¿Verdad? Vaya. Y como sabemos, o sea, se dice que un número racional siempre tiene representación decimal periódica. Siempre tiene representación decimal periódica. Eso es algo bien interesante, ¿verdad? Ahora, vamos a ver algunos posibles, ¿cómo se llama? Errores, ¿verdad? Que normalmente la gente tiende a confundir. Por ejemplo, bien, hay gente que dice, mire, pero 9, un ejemplo, 9 no es un número racional, dicen, porque no se puede expresar en forma de fracción.
hay que tener cuidado con esto, hay que analizar bien los ejercicios, ¿no? Hay que analizar bien los ejercicios y, ¿cómo se llama? No apresurarnos. Hay que ver las cosas con determinada paciencia. Entonces, claro que 9 es un número racional. Y claro que sí lo podemos expresar en forma de fracción de dos números enteros. ¿Ya? Como pueden ver, este 9 es este mismo 9. No hay ninguna diferencia. Más adelante, cuando veamos las propiedades sobre las operaciones, se van a dar cuenta que, por ejemplo, cualquier número dividido entre 1 o multiplicado por 1 es el mismo número. Entonces sí puede haber una representación en forma de fracción que cumpla con las características que exigen los números racionales. Dos números enteros y q diferente de 0. O sea, cumple con la definición que vimos anteriormente. Ahora, muchos podrían decir, pero mire, 9 no tiene parte decimal repetitiva. No, tranquilo. Claro que tiene parte decimal repetitiva. Este mismo 9 es este mismo 9. ¿Ves? ¿Cuál es la parte que se repite? El 0. Lo que pasa es que por comodidad a estos números nunca se les va a poner una enorme cantidad de ceros. Se expresan de esta manera. Pero podemos ver que se cumple con las características. Esta es una de las cosas que a mí yo quería dejar bien enfocadas para que no hubieran, digamos, errores a la hora de resolver alguno de los ejercicios sencillos que se les va a poner, para ir agarrando forma ya en esto y no estar un poco oxidados y todas esas cuestiones. Bien. Bien, continuando con el tema de los tipos de números, y siempre en la parte de los números racionales, muchas veces pasa esto, muchachos. Muchas veces nosotros tenemos el número expresado de manera decimal y lo queremos representar en forma fraccionaria por alguna manipulación matemática que nosotros en ese momento queramos hacer. Más adelante podemos ver algunos casos de esos. Entonces vamos a ver ahorita, nos vamos a enfocar en cómo pasar esa parte fraccionaria, esa parte decimal, pasarla a esa parte fraccionaria. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro texto primero. Dice, cuando los números racionales están en forma decimal y se quiere expresarlos en su forma fraccionaria, lo podemos hacer de la siguiente manera. Bien, y ponemos un ejemplo. Si ustedes se fijan, está este número racional y está expresado en su forma decimal. ¿Ya? Entonces podemos ver su representación decimal periódica, 25, 35 y 35, que es el número que se repite, que habíamos hablado en el bloque pasado, habíamos hablado cómo se le llamaba a esta parte. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos dice el texto. El texto nos dice, primero se cuentan los dígitos que aparecen en la parte decimal hasta donde se termina la primera parte periódica. Oigan bien, primero se cuentan los dígitos que aparecen en la parte decimal. Decimal. O sea, vamos a contar los dígitos que aparecen después del punto, en la parte decimal. Después de este puntito vamos a contar cuántos dígitos aparecen. Vean, primero se cuentan los dígitos que aparecen en la parte decimal. Bien,
hasta donde termina la primera parte periódica. Hasta donde termina la primera parte periódica. Bien. Vamos a contar los dígitos, nos dice esta parte, que aparecen después del punto decimal. Y vamos a llegar hasta donde termina la primera parte periódica. Ahora, si ustedes se fijan, aquí por ejemplo, 2, 7, 35 y aquí se vuelve a repetir 35 y así sucesivamente. Entonces, nuestra primera parte periódica sería esta. Por tanto, vamos a contar los dígitos hasta acá, desde la parte decimal hasta la primera parte periódica, que es 3 y 5. Ahora, ¿cuántos dígitos hay? 1, 2, 3, 4 dígitos. Acuérdense lo que nos dice, primero se cuentan los dígitos que aparecen en la parte decimal hasta donde termina la primera parte periódica. Aquí termina nuestra primera parte periódica y como contamos los dígitos, sabemos que son 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Y el mismo texto lo expresa, en este caso 4, para este ejemplo. Ahora, estos 4, este número 4 nos va a servir, así como lo dice la siguiente parte del texto. Y se toma el número 10 a la 4, o sea, aquí, como son 4 dígitos, vamos a poner 10 a la 4, ¿ya? El 10 y 4 de los 4 dígitos que contamos, ¿verdad? Aquí podemos ver de esta manera, ¿eh? Entonces expresamos el número, que es este, por 10 a la 4. En este caso, estos números, cuando lo tenemos así, los simbolizan por una letra, para no estar poniendo la gran cantidad de números. Entonces sale como más cómodo expresarlo con una letra. En este caso, en el texto se ha expresado como una A. Bien, dice, luego se toma el número A multiplicado por 10 elevado a la potencia que indique el número de dígitos que hay en la parte decimal. ¿Ya? Leamos bien lo que dice. Luego se toma el número A multiplicado por 10, dice, elevado a la potencia que indique el número de dígitos que hay en la parte decimal. ¿Ya? Ahora bien, dice, como esto nos repite lo que ya habíamos hecho, hemos tomado el 10 y como contabilizamos 4 dígitos, 10 a la 4 fue la cantidad de dígitos que encontramos y ese 10 lo hemos elevado a esa cantidad de dígitos. Y dice, la otra parte dice, antes de empezar el bloque periódico, en este caso 2, por último se hace la diferencia, dice, entre estos dos resultados. Bien, vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, luego dice, se toma el número A multiplicado por 10 elevado a la potencia que indica el número de dígitos que hay en la parte decimal. Antes de empezar el bloque periódico. Veamos. Sigamos. Luego dice, se toma el número A, que en este caso es este número, multiplicado, dice, por 10 elevado a la potencia que indica el número de dígitos que hay en la parte decimal antes de empezar el bloque periódico. Vale, veamos ahorita. ¿Cuántos números hay antes de empezar el bloque periódico? 27,
2, 7, 3, 5, 3, 5, 3, 5 se repite, o sea que ya es parte del bloque periódico. Los únicos números que no se repiten serían estos. Que no se repiten serían estos. O sea, de que en este caso dice, se toma 10 elevado a la 2. 10 elevado a la 2. Bien, vamos a hacerlo un poco más despacio, con tranquilidad. Vamos a ver. Vamos a leer primero la definición. Dice, primero se cuentan los dígitos que aparecen en la parte decimal hasta donde termina la primera parte periódica. Bien, habíamos dicho que esos son 4. Se cuentan los dígitos después del punto hasta donde termina la primera parte periódica. ¿A dónde termina la primera parte periódica? Aquí. ¿Ya? Entendiendo que para este caso la primera parte periódica es 3, 5. Entonces son 4. ¿Ya? Y se toma el número 10 a la 4, dice. Se toma el número 10 a la 4. ¿Verdad? Vale. Ahora luego dice, se toma el número A multiplicado por 10 elevado a la potencia que indica el número que hay en la parte decimal antes de empezar el bloque periódico. ¿Cuántos dígitos hay antes de empezar el bloque periódico? Después del punto. Para este caso, solo 2 y 7, porque ahí sigue 35 y 35, y eso ya representan la parte que se repite. Entonces, en este caso serían 2. Vaya. Y luego dice, antes de empezar el bloque periódico, en este caso 2, por último dice, se hace la diferencia entre estos dos resultados. Veamos. Tenemos el número al cual queremos pasar a su forma fraccionaria. Sabemos que este es un número racional porque tiene parte periódica. Sabemos que es un número racional porque tiene parte periódica. Ahora bien, vamos a contar, nos dice la teoría, vamos a contar los dígitos hasta cuando finalice la primera parte periódica. ¿Cuál es la primera parte periódica? 3, 5. Entonces, después del punto decimal, ¿cuántos dígitos sirven? 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces ponemos aquí 10 a la 4. ¿Verdad? Vaya. Ahora venimos y nos dice siempre la teoría que vamos a contar aquellos números que estén después del punto decimal que no pertenecen a la parte periódica. ¿Cuáles serían? Son el 2 y el 7, porque vemos que estos no se repiten. Bien, ahora, como son 2, también 10 a la 2. Entonces, miren, expresamos 10 a la 4 por el número, 10 a la 2 por el número. Aquí yo he sustituido el número, el que estamos ocupando, que en este caso es 32, 27, 35, 35, 35, 36 sucesivamente. Pero muchas veces para cuestión de manipulación lo trabajan mejor con una letra, ¿verdad? Entonces, vaya, aquí tenemos, entonces podemos ver esto. Ahora, ¿qué pasa? Venimos y hacemos esto, lo multiplicamos por esto y esto por esto y hacemos la resta, que nos da este valor. ¿Ya? Entonces, y esta resta es esta misma resta expresada
expresada de esta manera. Pero esta misma resta, si ustedes se fijan, podemos sacarle el A como factor. Sacamos el número como factor, que es este mismo número, y nos queda 10 a la 4 menos 10 a la 2, y sigue siendo el mismo resultado. Miren, es el mismo resultado y la misma igualdad. Ahora, ¿qué pasa si despejamos A? Si pasamos A para abajo a dividir, ¿qué pasa? Que llegamos a la parte fraccionaria, que era como queríamos expresar el número. ¿Ya? Era la manera en como queríamos expresar el número. Y así, ¿cómo se llama? Vamos a ir expresando todos los números que nos aparezcan de repente de una manera decimal. Vamos a ir pasando a una parte fraccionaria, el mismo número racional, de esta manera. De esta manera, contando el número de dígitos hasta la parte hasta que finaliza la primera parte periódica, y luego los números de dígitos que no se repiten. Eso va a ser el exponente del número 10, que va a multiplicar al número que queremos encontrar en la parte fraccionaria. Oigan bien, que va a multiplicar al número que luego realizamos esta resta y la ponemos como igualdad. Y luego estos dos valores los expresamos también como una resta, pero de esta manera, para poder sacarle el factor A. Entonces lo expresamos así: restamos 10 a la 4 menos 10 a la 2, y esta resta de 10 a la 4 menos 10 a la 2 nos da esto. Despejamos A, lo pasamos para abajo y ya tenemos la parte fraccionaria. Y aquí ya solo nos quedaría simplemente la parte de simplificar, que sería la parte más simple, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a pasar a ver otro tipo de número.